hacemos colecciones de prêt-à-porter para carritos. Las mamás, muchas salen a correr con los niños y pues bueno, nosotros queremos crear un urban sportswear. Facilitar la vida estéticamente. Tenía la experiencia familiar, entre comillas, de haber vivido una empresa así. Me fui a trabajar con mis padres. Llevaban ya 20 años en el textil. Fui creciendo allí dentro hasta que llegó la crisis y pues tuvimos que cerrar. Entre medio de todo este caos tuve un hijo. Me di cuenta de que faltaban fundas para maxicosis y para carritos. Entonces me hice una colección con mis ahorros de fundas para mis carritos. Y la gente me iba diciendo, oye, qué bonito esta funda, ¿dónde la has comprado? Y entonces me di cuenta de que gustaba. Queríamos eso porque no teníamos. O sea, íbamos con nuestros cochecitos súper guays, pero no teníamos fundas originales. Entonces, pues bueno, Ariana venía por el colegio y decía, mira, yo llevo fundas y tal, ¿no? La verdad es que he encontrado el sitio, el lugar, la silla perfecta. Me llamó para que la ayudara con una colaboración pequeñita. Ella me dijo, oye, ¿y por qué no te vienes a trabajar conmigo? Me encantó, claro, ella me arrolló con su energía positiva, ¿no? Yo estoy muy contenta de ser parte de esta empresa y de aportar un poquito de mí, ¿no? Del tejido que compramos, lo compramos todo en Mataró. Cuando decidimos qué estampados vamos a hacer, pues nos vamos a un estampador y nosotros nos estampamos nuestros propios tejidos, también en Mataró, y aquí mismo los cortamos y los cosemos. Kilómetro cero, que se dice. Yo quiero que los usuarios sientan lo mismo que siento yo cuando vengo aquí, que te apetece ser parte de Fundas. Entonces intento que eso se visualice. Yo me gestiono el trabajo y hay cierta autonomía a la hora de gestionar el trabajo. Los pibones, por supuesto, ¿eh? La maternidad ya es muy complicada y que hay que hacérsela fácil y no hay que perder la estética. La mayoría son madres primerizas y entonces pues tienen un poco de miedo, tienen muchas dudas, entonces pues eso, hay que darles un trato como muy muy especial y muy amable. Yo disfruto más teniendo una empresa pequeñita de estructura y de fondo. Hasta ahora ha valido la pena, espero que se mantenga.